tardes, dominicanos, dominicanas que siempre esperan este espacio Línea por Línea, el programa que se produce pensando en el núcleo por excelencia de toda sociedad y que lo constituye la familia. Las buenas tardes, como siempre, a mi hermano y amigo Ricardo García. Ricardo, ¿cómo va la vida? Muy buenas tardes, Julio Valenzuela, muy buenas tardes a los amigos que nos siguen cada semana. Pues la verdad que todo muy bien, un país muy activo, activa la política, un mundo bastante convulsionado por todo este tema de confrontación en muchos países y especialmente en América Latina, el caso de Venezuela. Es decir, que el mundo está convulso, pero por eso es mundo, como dicen los religiosos. Bueno, en este tiempo en que reina y el capitalismo impone sus leyes, muchos días se celebran, días comerciales, y un día para esto, y el día del amigo, el día del sultano, del fulano, de Perencejo. Yo creo que el ser humano en sentido general debe estar atento a todas las cosas que son importantes, a los hijos, a los padres, a la esposa, a los hermanos. Todo el mundo estar atento a todo. Yo pienso que es día de siempre adorar a las madres, a los padres. La Asamblea General de las Naciones Unidas decretó que el 12 de agosto de cada año sea el Día Internacional de la Juventud, pero en República Dominicana es el 31 de enero de cada año y es el Día de la Juventud. Yo diría es el día para poner sobre la mesa las cuestiones que más afectan, que ponen en peligro el futuro de la juventud en la República Dominicana, y ahí veo unas declaraciones de Pepe Abreu, estuve en contacto con él, lo tenemos invitado para la semana próxima, él dio unas declaraciones al periódico Diario Libre, él y Circe Almanzar, que es la presidenta de la Asociación de Industriales de la República Dominicana, y hablan de la falta de oportunidades, de la desigualdad, de la inequidad, hablan de una sociedad en donde, un país en donde se crece anualmente tanto, más que la mayoría de los países de América Latina en promedio. Sin embargo, usted ha hablado mucho de ese tema, Ricardo, aquí. La distribución de esa riqueza que genera la República Dominicana, el país, no se distribuye, no se derrama. Es un crecimiento frío porque solo impacta en esos sectores que crecen. La construcción, turismo, comunicación, muchas áreas, muchos sectores. Sin embargo, no hay un impacto positivo en los sectores más vulnerables de la sociedad, hoy haciendo énfasis en la juventud. Así es, Julio Valenzuela. Y el tema de la juventud hay que enfocarlo desde muchos puntos de vista, tiene muchas aristas, comenzando por un tema fundamental que es la educación. Hay que darle mayor oportunidad a que los jóvenes puedan formarse, pero formarse con calidad, porque estamos observando una República Dominicana, y a mí me preocupa, Julio Valenzuela, y lo voy a mencionar aquí, porque creo que hace falta más orientación a los padres a la hora de hacer un sacrificio para que sus hijos vayan a una casa de estudio a obtener una carrera. Encima de las pocas oportunidades o la poca disponibilidad de empleo para asumirlo, con la dificultad aquella del primer empleo que tú vas a solicitar y lo primero que te piden, ¿qué experiencia tiene? Entonces ahí te cierran la puerta. Pero está también, ¿qué estamos formando en esta juventud como profesionales? Entonces, la educación de calidad y enfocada a las necesidades del país tiene que ser un tema prioritario para el Estado como tal, ¿verdad? Para los gobiernos como tal. Igualmente, la seguridad para los jóvenes, pero también el optimismo que hay que inculcar, que hay que llevarle a la juventud, los valores para que esos jóvenes crezcan en valores, con esperanza y con oportunidad en la formación ya para oportunidades profesionales, porque está claro que en países como el nuestro, la vía principal que una familia tiene para que sus hijos
sus jóvenes puedan ascender económicamente y socialmente es la educación. Por eso yo creo que ese es un tema fundamental. Ricardo García, esta semana el precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, el doctor Francisco Domínguez Brito, sostuvo una reunión con directores de medios para dar a conocer su programa de gobierno, lo que él pretende hacer de ser favorecido, primero en un certamen interno que habrá de producirse en el Partido de la Liberación Dominicana, y si resultara el candidato del partido, y así lo validara entonces el pueblo en una elección general que está pautada para el segundo domingo de mayo del año próximo, año 2020, él esbozó a grosso modo su programa de gobierno, y me gustaría que usted brevemente nos hable de esto, además de un audiovisual que tenemos allá, el director tiene para pautar. Sí, fíjate que en el programa pasado, si no mal recuerdo, hicimos alusión a una información donde se decía que los precandidatos habían bajado su actividad política. Y decíamos que no era el caso de Francisco Domínguez Brito. Entonces, en esta semana, pues, él aparece en los medios de comunicación dando a conocer su programa de gobierno. Y me hicieron llegar uno que tengo aquí, por favor, Domingo. Este es el programa de gobierno que Francisco Domínguez Brito plantea como el accionar cuando él llegue a ser presidente de este país. Y ahí enfoca de manera muy clara, estuve leyendo el programa, temas como la pobreza, cómo enfrentarla, cuáles serán los pasos que va a dar, el tema de seguir fortaleciendo la agricultura, que todavía tiene tanto peso en la economía dominicana, el turismo, la microempresa, la competitividad, ¿verdad? El sector de la tecnología. República Dominicana tiene que seguir. ¿Y en qué lugar tiene él en el programa el problema de la inseguridad ciudadana, fíjate, el consumo de estupefacientes, el tráfico y consumo de drogas en República Dominicana, entre otros temas? Fíjate, Domínguez Brito ha priorizado, y eso lo ha repetido en sus participaciones en medios de comunicación, en actividades con sus seguidores, que el tema seguridad es una prioridad, empleo es otra prioridad, la educación, el tema ambiental, el tema de medio ambiente es muy importante para Francisco Domínguez Brito y lo aborda aquí con amplitud en su programa de gobierno, ¿verdad? Igualmente el tema salarial, Fíjate que en esta semana, y qué bueno, el presidente del Banco Central. Hace como 11 o 12 años que no se produce un aumento, sobre todo en el sector público. Pero en esta semana viste cómo el presidente del Banco Central se refiere al tema de los empleos, del aumento salarial, cómo esto sería saludable, ¿verdad?, para seguir dinamizando la economía y que la población se beneficiara más de ese crecimiento. Porque si el ciudadano tiene capacidad económico, de poder de compra, eso dinamiza la economía. Se oxigena la economía. Pero también me llamó mucho la atención cómo aborda Domínguez Brito en su programa de gobierno el tema vivienda. Fíjate que en los estudios, las estadísticas dicen que en República Dominicana hace falta, si no me recuerdo, más de 1 millón de viviendas. Que es un tema que yo vengo escuchando desde que era un niño y nadie ha logrado conjurar de manera importante el déficit habitacional, aunque se ha hecho esfuerzos importantes en este gobierno, por ejemplo, como la nueva Barquita, el trabajo que se va a hacer con la gente, Ciudad Juan Bosch, pero este trabajo aquí en María Auxiliadora, no, el otro, Domingo Sabio, las personas que viven en el sector de Domingo Sabio y zonas aledañas, que se le va a construir un gran proyecto también. Ha habido esfuerzos serios, pero sin embargo, es tan alto el déficit en términos de vivienda para los y las dominicanas, que parece que es imposible de conjurar o de paliar. ¿Qué hacer para esto? Lo que resulta es, Julio Valenzuela,
que aquí vimos iniciativas de vivienda que hay que reconocer desde el gobierno o los gobiernos de Joaquín Balaguer, pero lo asumía el Estado como tal. Y la mejor estrategia, la ahora mejor es mixto, forma, porque el Estado tiene algunos proyectos en sectores vulnerables, hay otro que el Estado está construyendo con el concurso del sector privado bajo la supervisión. Ese es el modelo, donde haya garantía, oportunidad para que la inversión privada produzca, genere vivienda, y entonces si hay un crecimiento, sobre todo de esa clase media, va a tener acceso a esa vivienda del sector privado. Eso es una forma. Pero siguiendo un poco con lo que plantea Domínguez Brito en su programa de gobierno, también el tema salud, que aquí todavía hay mucho que hacer para que nuestro sistema de salud pueda ser efectivo, ¿no? Y más abarcador. Es verdad que hemos avanzado muchísimo, pero eso está ligado al tema de la seguridad social. Y ahí, en el programa de Domínguez Brito, también está contemplado con mucha claridad la inclusión social. Inclusión social. Porque hay sectores, y nosotros aquí frecuentemente nos referimos a esto, que son excluidos, como es el caso de los envejecientes y las personas que tienen alguna discapacidad. Y esto ya por una deuda social, por un compromiso, los gobiernos tienen que asumirlo. Y se ha hecho, y no se puede dejar de reconocer el trabajo que ha hecho el gobierno del presidente Medina, y sobre todo instituciones como el CONADIS, para aquellas personas con discapacidad. Consejo Nacional de Discapacidad, que dirige su amigo Magino Corporán. Pero todavía es tanto lo que falta. Por eso el lema de Domínguez Brito, el próximo paso adelante, es decir, sobre todas estas cosas que hemos avanzado, sí, hay que seguir avanzando, y Domínguez Brito garantiza que su gobierno va a impulsar para que sigamos avanzando. Lo que tú decías de la seguridad ciudadana, ese es un aspecto en el que Domínguez Brito primero lo domina bastante por las posiciones que ha ocupado como fiscal del distrito y procurador general de la República, y ha planteado la necesidad de renovar totalmente lo que son los cuerpos armados, pero sobre todo la Policía Nacional. Hay que tecnificarla más, hay que mejorarle las condiciones en que ellos trabajan, pero sobre todo hay que sanear eso. Porque nosotros hemos estado viendo casos de este involucramiento continuo, permanente. Hay un elemento ahí de falta de oportunidades. Hay falta de oportunidades, pero además de consumo de estupefacientes, además de eso, que potencian Julio, el crimen. Tiene que haber un seguimiento, un actuar con manos firmes frente a la criminalidad, pero sobre todo al narcotráfico. Actuar con firmeza. Y Domínguez Brito ha demostrado eso, que tiene firmeza para actuar en esos casos, porque si recordamos, cuando él era procurador, aquí se dieron duros golpes al narcotráfico. Entonces, en algún momento vamos a invitar a algunos de los jóvenes o de los que están en el equipo de voceros de Francisco Domínguez Brito para desmenuzar un poco, para entrar en más detalle sobre este programa de gobierno de Francisco Domínguez Brito para 2020-2024, cuando él sea presidente de la República. Bueno, vamos a ver entonces qué fue lo que dijo Domínguez Brito de viva voz en esa rueda de prensa frente a los directores de los principales medios de comunicación de la República Dominicana. Señor director. Llegó la hora de dar un paso adelante, de mirar con satisfacción los logros del pasado y sobre todo de apostar a un futuro cada vez mejor, lleno de oportunidades, bajo un nuevo estilo de liderazgo, renovado, innovador y visionario, que incorpore a más jóvenes y mujeres al gobierno y al partido del cual pertenezco. Yo estoy comprometido
con esa tarea y con el pueblo dominicano. Estoy dispuesto a trabajar sin descanso para cumplir mi palabra y ganarme la confianza de toda la ciudadanía. Los invito a acompañarme a seguir sumando voluntades y sembrando esperanza por todo el territorio nacional. Les pido al pueblo que se una a este proyecto, a esta marea de entusiasmo, de alegría y deseos de hacer las cosas bien, que sean parte de esa gran mayoría que solo quiere el progreso de nuestro país. Bueno, está muy bonito el spot, se quedó ya en línea por línea. Nelson, paúteme ese ahí por lo menos 2 veces más en el transcurso del programa. Muy bien hecho el programa. Bueno, nada, Domínguez Brito es una opción refrescante, es una persona que, como decía usted, lo ha hecho bien desde los diferentes puestos o posiciones que le ha tocado servir a la sociedad dominicana. Lo que espera el pueblo es que esas palabras, una vez estos candidatos, estos dirigentes políticos lleguen al poder, la pongan en práctica en beneficio o para beneficio de la sociedad dominicana. Vamos a unos consejos de interés, pero señor director, colóqueme ahí las principales actividades de la CAS. Hay un anuncio, Nelson, ponme primero el anuncio, lo que te mandé. Hay una campaña en donde el arquitecto Alejandro Montaz llama a la población, hace un llamado para que la gente haga buen uso de ese preciado líquido del agua, y llama a ahorrar el agua, a no contaminar las aguas, y por eso está trabajando la CAS con sus plantas de tratamiento, y pedir nueva vez a los amigos que están un poquito desesperados, que ya esta semana vi que bajaron la guardia, esperar que concluyan los trabajos que está realizando la CAS en el Gran Santo Domingo. Pero vamos a ver este mensaje en donde el arquitecto Alejandro Montaz llama a hacer buen uso de ese líquido, a ahorrar el preciado líquido. Vamos a ver, señor director. Llamamos a ahorrar el agua potable porque es un deber, es un compromiso de todos y todas. En ese sentido, recomiendo que ahorremos el agua, que hagamos un uso responsable y lo haremos a través de las redes sociales con las que buscamos sumar a toda la ciudadanía a asumir el compromiso en cuanto a la importancia que tiene el ahorro de agua. Hablamos de estos comunicadores como Bolívar Valera, el mismo Anthony, Manuel Osuna, son comunicadores que tienen plataformas distintas fuera de las redes sociales. Está la radio, está la televisión, o sea que el que no tenga un aparato electrónico en las manos, tiene un televisor en su casa. Y si no tiene un televisor, tiene un radio, o el vecino tiene un radio. O sea que esta es una campaña que vamos a hacer fuerte, es una campaña agresiva para el beneficio de todos nosotros. La CAS te informa. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo. Gracias a Dios. He cumplido con mi trabajo porque me he enfocado en la población. Y me he enfocado también en la organización del ciudadano. Y le he servido con entrega, con entusiasmo y con responsabilidad a la población. Eso es lo que voy a hacer en el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Ese es mi trabajo. Es lo que pretendo. Eso es lo que he aprendido y eso es lo que voy a hacer. En una disciplina férrea y tengo un programa de trabajo. Que hemos conocido que en tan poco tiempo nos ha dado resultados positivos. A pesar de ser jóvenes, nosotros tenemos una larga trayectoria en la parte política y en el poco tiempo nos hemos sentido muy agradecidos con Catalina y como dice un principio bíblico que amor con amor se paga, yo le dije para dónde ya vamos nosotros. La danza de la vida se viste de un color popular.
Popular, la pintura. En EDESTE ponemos nuestras oficinas en tus manos. A través de la nueva oficina virtual podrás realizar pagos a varios contratos, solicitud de factura ecológica y pago domiciliado. Buscar las oficinas más cercanas, cantidad de agentes disponibles y clientes en espera. Ver consumo en línea de clientes telemedidos. Adaptable a todos tus dispositivos. Sencillo y sin complicaciones. Ingresa a www.edeste.com.do. En EDESTE estamos más cerca de ti. Traslades desde y hacia tu trabajo, hazlo con precaución. Así evitas accidentes en trayecto. En la ARL trabajamos por tu seguridad. Administradora de Riesgos Laborales. Prevé, protégete, reporta. En Afimosa, ven y elige el color, la marca, el año y el kilometraje. Acceso a más de 20,000 unidades por semana. Recibimos tu vehículo y te financiamos con la mejor tasa del mercado. Afimosa, el único dealer que te trae por encargo el vehículo de tu preferencia, ahorrándote hasta un 20% del costo. Y en solo 30 días te lo ponemos en la puerta de tu casa. Avenida Circunvalación, número 5, Los Ríos, Distrito Nacional. Contactos 809-372-4470. Afimosa, el dealer. Día a día, vistiendo las huellas de sueños, sembrando los surcos de esfuerzo. Camina mi pueblo, cantando al futuro, unidos por siempre. Sudando esperanza, caminando de frente, oh, día a día, abriendo un surco para que el sueño quepa, día a día, haciendo el camino para que el mañana crezca. En SENASA celebramos nuestro 15 aniversario brindándote nuevas oportunidades para alcanzar lo que sueñas. SENASA, día a día trabajando para ti. Gracias por seguir en sintonía con este espacio Línea por Línea. El caso de Venezuela sigue al rojo vivo. Ricardo, amigos televidentes, el Parlamento Europeo, lo que habían hecho de hecho, porque ya lo habían hecho, habían apoyado a Guaidó y la decisión de los Estados Unidos, pero en el Parlamento se acaba de aprobar el respaldo a Guaidó y el desconocimiento del gobierno de Maduro. Señores, yo quiero decirle a ustedes, amigos y amigas, con este modernismo que hay, la mayoría de los televisores son smart, Smart TV, tienen la cuestión esta de Smart, tú puedes entrar a YouTube, tú puedes ver todos los documentales y todas las cuestiones que pueden arrojar luz y te pueden orientar y te pueden brindar información y arrojarte luz sobre este caso específico que está ocurriendo en el ámbito internacional en la hermana República de Venezuela. Estuve viendo un reportaje, y se lo voy a recomendar a usted, no sé si lo ha visto Ricardo y a los amigos televidentes. Libia, antes y después de Muammar Gaddafi. Lo que era Libia, cómo la encontró Muammar Gaddafi en los 50, Libia, totalmente deshecha, el país más pobre del mundo era Libia. Hacían sus necesidades, defecaban en letrina, peor que en los campos de República Dominicana, peor que Haití. Muammar Gaddafi encuentra a Libia en condiciones sociales, socioeconómicas, peor que Haití, con un problema de terrorismo, de todo. En Libia había de todo. Y Muammar Gaddafi logró controlar muchas cosas. Pero oigan ustedes, Libia es el tercer productor del mundo. Libia tiene una plataforma, o tenía, todo eso quedó destruido. Hay que ver cómo quedó Libia. La destruyeron. 50,000 personas muertas
Pero Ricardo, yo le voy a decir a usted y a los amigos televidentes, no se asombren. En Libia, todas las personas en el gobierno de Gaddafi, cuando dirigía Gaddafi, una pareja de jóvenes decidía, después del noviazgo, consumar esto en el matrimonio, casarse para formar una familia. Y por el hecho de casarse, tenían garantizados $50,000. Todos los libios tenían como un derecho, no sé ahora qué está ocurriendo, entiendo que ahora está en reconstrucción, porque hay un problema, que los grupos, hay una cantidad de grupos y de religiones, de esos kamikazes radicales que hay ahí en Medio Oriente, que se están peleando el poder en Libia. Es un lío, un quítate tú para ponerme yo. Ellos tienen una alianza ahí que está dirigiendo a Libia, pero hay un pugilato tremendo. Libia está deshecho, destruido, pero en Libia todo el mundo tenía un techo como un derecho. En Madrileños por el Mundo estuve viendo un reportaje donde la muchacha, la periodista, le preguntaba a un español que se fue a vivir a Libia y se insertó en el campo de la construcción en Libia, un ingeniero español de Madrid. Le dijo, dime, ¿cómo tú te haces aquí? ¿Cuánto tú pagas en esta vivienda? Una vivienda fantástica, amplia. Y le dice, aquí yo pago 1.500 euros. Dice, ¿por qué? Oye, pero qué caro, es más caro para los extranjeros. ¿Y un libio cuánto? Pues no, que el libio no paga nada. Porque todo libio aquí, todo libio, todo, no había uno solo sin su vivienda. Aquí todo el mundo tiene su casa como un derecho. Las mujeres al parir en Libia, en el gobierno de Muammar Gaddafi, oiga, ¿cómo le venden a uno un monstruo? Antes de ese reportaje yo creía que Muammar Gaddafi era un demonio. Era un monstruo, era lo que me vendían los medios afines a los Estados Unidos y lo que vende Estados Unidos a través de los medios que ellos controlan en el mundo. Y los enemigos en cualquier parte del conservadurismo y la derecha, cuando no quieren saber y no quieren saber de estos gobiernos de corte izquierdista o socialistas, y le dice a la muchacha, pero ¿cómo hace? No, aquí todo el mundo como un derecho. Las mujeres al parir tenían garantizados $5,000. Cada libio tenía unos ingresos, cada cuenta, todo libio tenía una cuenta de banco, cada barril del petróleo que se lo exigía el Estado. ¿Para qué? Cada barril de petróleo que vendía Libia en el gobierno de Muammar Gaddafi, anoten esto y busquen el documental, cada dinero, cada centavo de lo que vendía Libia y exportaba de petróleo, una parte iba a las cuentas de cada libio. Tenía en ese momento uno de los mejores ingresos per cápita del mundo. Libia en el gobierno de Gaddafi tenía uno de los mejores ingresos per cápita, superando a Kuwait. Los kuwaitíes eran los que tenían mejor ingreso per cápita, que era la 6ª provincia de Irak, y de todas las provincias que producían, Kuwait era la mayor productora dentro de Irak. Por eso los gringos controlan a Kuwait, forman el Emirato, que era la única salida de Saddam Hussein al Golfo Pérsico, pues son cuestiones estratégicas de geopolítica y de ubicaciones. Y todas estas cosas es bueno que con este modernismo, si para algo sirve la internet, la web y YouTube, Netflix, lo que usted quiera ver, es para usted documentarse, para informarse. Cuando usted vea Libia, 2 puntos, antes y después de Muammar Gaddafi, usted va a entender qué es lo que se pretende con Venezuela. Ahora bien, y vuelvo, lo que ha hecho el Parlamento Europeo ya se sabía, porque lo habían anunciado la mayoría de los países que conforman. Fueron 400 y tantos votos contra 100 y pico y 88 abstenciones. O sea, una mayoría duplicada entre los que se abstuvieron y los que votaron en contra. Lo duplicaron, los que votaron a favor de apoyar a Guaidó y desconocer a Maduro como presidente de Venezuela. Hay que tener mucho cuidado, señores. Nosotros reiteramos nueva vez a Estados Unidos, a Francia, a Inglaterra por un lado, para decir las principales potencias que encabezan ese conjunto de países que se oponen a Maduro y apoyan a Guaidó, y por el otro lado, China, Irán, Turquía, Rusia y otros países, no voy a decir el caso de México, Cuba y otros en América Latina, pero esas principales potencias, ellas las que están aliadas a favor y en contra, todas esas potencias no le importa un carajo un venezolano. Serían capaces de desayunarse con un venezolano pasado por agua a diario y no erutan. Les importa el petróleo y las riquezas de Venezuela, es controlar ese petróleo. Todo el petróleo que usan los más de 320 millones de norteamericanos, el 30% viene de Venezuela. Es cierto que Estados Unidos, erigiéndose como la gran potencia, como los amos del mundo, pueden bloquear a Venezuela sus fondos para seguir asfixiando y cortando esas tuberías, ese oxígeno económico a Maduro.
para que acabe de caer. Es lo que esperan. A mí me da lástima escuchar a personas que se precian de dirigentes políticos y de abogados y de que son no sé cuántos, intelectuales que tienen 6, 7 años hablando. Maduro se va la semana que viene, Maduro cae mañana, Maduro que yo cuánto, aquí en línea por línea. No creo que lleguemos a 5 los medios, no creo que llegan a 5 los medios, incluyendo a línea por línea, que hemos intentado orientar al pueblo y decirle qué es lo que viene pasando en Venezuela. El caso de Venezuela está gris porque no es cualquier potencia, son los Estados Unidos de Norteamérica que tienen esta embestida contra un país, yo diría más débil que ellos porque es rico, también es un país muy rico. Venezuela sola tiene más petróleo que todos los demás, tiene más petróleo que Arabia Saudita, o sea, sus yacimientos, no así en la producción, porque de hecho su producción ha mermado por este bloqueo, todos estos problemas, y Venezuela de 4 o 5 millones de barriles diarios que extraía del subsuelo, apenas está extrayendo unos 1,5 millones de barriles de petróleo, o sea que ha descendido como un 60-65% de su producción, pero eso es una reserva estratégica que las potencias han puesto sus miradas. Y la gente dice, ¿por qué Rusia quiere meterse ahí? Y ven hasta Putin, lo quieren ver bonito, y bueno, tampoco es así. Ante esta embestida y este bloqueo económico, el cierre de las cuentas y el bloqueo, Rusia le ha adelantado, le ha prestado a Venezuela 17,000 millones de dólares. Pero además Venezuela lo hizo socio de PDVSA a Rusia. O sea, ya eso no es de los norteamericanos y Venezuela, eso es los norteamericanos, Venezuela y los rusos, y quién sabe si hasta de China y hasta Turquía tengo una esquinita, que esta gente que se agarraba del muchachito y que yo agarré un dedito, yo soy padrino también, en aquellos bautizos de muñecas que hacíamos en los patios, en nuestros barrios. Y éramos compadres. Exacto, hay muchas potencias que han agarrado el dedito del muñeco, el muchacho. Entonces, son muchas las potencias que apetecen esa riqueza, y no solo, Ricardo lo decía aquí, no es solo petróleo, Julio nos decía la semana pasada, es oro, bauxita, hierro. Sí, son muchos minerales. O sea, son muchos minerales, ¿verdad? Como el petróleo, y en gran cantidad. Venezuela, que ha sido un error. Venezuela ha dejado de lado su producción agrícola, la explotación de otros minerales, se ha concentrado. De hecho, cuando el boom del petrodólar, que Venezuela era la panacea para el latino y ciudadanos de otras latitudes del mundo ir a realizar su sueño económico, porque se le conoció un momento a los venezolanos como el dame dos a sus ciudadanos. ¿Qué vale ese zapato? Dame dos. Y ese carro, dame dos. Porque era que había una bonanza económica, pero se cometió un error. El Estado comenzó, y ya lo dijimos aquí en un programa anterior, a comprar toda la producción de todos los productores locales. El Estado comenzó a comprarla. Eso hizo que las empresas se anquilosaran, que no se modernizaran, que sus productos no fueran competitivos con otros que se produjeran en otros países, en otras latitudes, porque los productores nacionales tenían garantizada la compra de esos productos y a muy buen precio. Asimismo, ese barril de petróleo que estaba a 100, 110 dólares, cuando se desploma, entonces el Estado no tiene la oportunidad, no tiene los recursos para seguir adquiriendo la producción de sus empresarios e industriales locales, pero tampoco esos industriales o productores tenían productos con la terminación, con la calidad para salir a venderlo a Dominicana, a Estados Unidos, a Francia, no voy a poner Estados Unidos, a México, porque no tenían la calidad, no se habían adaptado, no habían avanzado en términos de un producto bien terminado. Por ahí vienen todos los problemas que no es culpa del chavismo. Es culpa de todos los gobiernos que antecedieron al chavismo, porque hay que decir que los chavistas han gobernado. Fruto de eso llegó el chavismo. Muy precariamente, correctamente. Al contrario, fruto de ese dispendio, de esos problemas, de esa política errada económica de los gobiernos de derecha, que les tocó dirigir los copellanos, y hay otro partido ahí muy famoso, erraron su política económica, se cerraron ellos mismos, solo salía petróleo de Venezuela, con esos dólares ellos se desenvolvían. Cuando el petróleo se cayó, porque bajó el barril, así mismo se cayó la economía venezolana. Reitero, y esa fue la despedida la semana pasada, ni a yanquis, ni a rusos, ni a chinos, ni a ingleses, ni a los amigos de China le importa un bledo un venezolano. Yo se los aseguro eso. Le importa la riqueza de Venezuela. Por eso les invito a ver qué pasó en Libia con Muammar Gaddafi y qué pudiera pasar aquí. Lo único que aquí
la gente está dividida, las potencias están divididas, porque en Libia China y Rusia se abstuvieron cuando el Consejo de Seguridad determinó intervenir, que Estados Unidos con una alianza interviniera en Libia, y ahí no hubo problema, Estados Unidos llegó a sus anchas. No pasó lo mismo en Siria, y por eso en Siria tenemos a Bashar al-Assad, porque los rusos y chinos se metieron allí, los rusos sobre todo, y pudieron equipararse y bloquear el impacto que podía tener una embestida contra Bashar al-Assad y su ejército, y por eso sigue siendo el presidente. Lo mismo que pasó en Siria está ocurriendo en Venezuela, que rusos y chinos se opusieron, y por eso Estados Unidos, que no creo que con el problema doméstico de los Estados Unidos, el problema entre demócratas y republicanos, los gringos tengan ni los recursos ahora con un gobierno que estuvo cerrado, perdieron 3 o 4 mil millones de dólares, y está abierto hasta el 17 de febrero, no fue que abrieron permanente, no es que está abierto por el año, para seguir las negociaciones, porque Trump sigue empecinado en ese muro y quiere que los demócratas le aprueben en ese presupuesto una partida de 5 mil millones, pero ya perdieron 3 o 4 mil millones, y él solo pedía 5 mil para iniciar el muro, un muro que costará de 15 a 25 mil millones de dólares. Que él decía en principio que lo iban a construir los mexicanos, pero que se ha dado cuenta el mundo que los mexicanos ni van a poner, y cuando vienen con los aranceles y quieren subirle, los mexicanos están actuando de la misma manera. O sea que hay un problema doméstico en Estados Unidos que ha impedido que Estados Unidos fortalezca su política exterior, más aún se ha debilitado, y eso Maduro lo dijo ayer, dijo: yo sé leer el momento político, yo también sé leer las coyunturas políticas, y Estados Unidos está en condiciones de venir a Venezuela ahora. Yo lo dije aquí, otros decían en un programa que usted escucha por la tarde que no, que Maduro y su equipo y su gabinete no llegaban al día de ayer miércoles. Hoy es jueves y Maduro sigue ahí, y no será tan fácil, y ustedes lo verán. Maduro mandó a armar otros 50.000 milicianos, tienen metralletas AK-47 rusas, tienen tanques, tienen aviones, caza igual, tienen un armamento ruso ahí. No voy a decir que se equiparan, pero con una ayudita rusa y con la advertencia rusa, no creo que, y ya sabiendo los norteamericanos que los rusos agarraron una patica al muñeco allá en PDVSA, son padrinos también. Me interesa. Hay que tener cuidado con eso, Ricardo García. Sí, Julio, la pregunta que debemos hacernos ahora, los antichavistas y muy serviles a los intereses norteamericanos han ido por etapas y han ido fracasando en su intento de sacar al chavismo, porque no es Maduro, de sacar al chavismo de la dirección de Venezuela. Las movilizaciones, el bloqueo internacional, pidieron elecciones en Venezuela, Maduro y los chavistas le dieron elecciones, sacaron creo que un senador. Cuando llega el señor Donald Trump al gobierno de Estados Unidos, se frotaron la mano y dieron como un hecho que los días de Maduro estaban contados. Las cosas no han resultado así. Y el análisis que tú haces, estoy totalmente de acuerdo. No va a ser fácil. Es un tema de equilibrio en política internacional, hasta de geopolítica, por lo cual no va a resultar tan fácil. Ahora la pregunta es, después de esta embestida de los Estados Unidos y los antichavistas, ¿qué le queda? ¿Cuál sería el próximo paso? ¿Con qué mecanismo ellos podrían enfrentar para sacar a los chavistas y retomar Venezuela? Sobre todo con una realidad de que muchos de los que están fuera de Venezuela son justamente o la mayoría son los antichavistas. Los que se beneficiaron grandemente de esos gobiernos corruptos que estuvieron ahí, que no fueron capaces de encauzar el desarrollo de Venezuela, el aprovechamiento de sus recursos para desarrollar el país, y entonces hoy quieren regresar porque se han dado cuenta que el país tiene recursos que pudieron haberlo aprovechado, pero lo hicieron tan mal
que dieron origen a un chavismo fundamentado en los sectores más pobres de la sociedad venezolana, que obtuvieron con los gobiernos de Chávez lo que nunca habían obtenido con los gobiernos anteriores, y son la gente que está dispuesta a sostener y defender ese gobierno que ellos se han dado. Y yo te repito, ¿qué va a pasar después de este último cartucho que han gastado los norteamericanos y los radicales antichavistas, y yo diría que antivenezolanos, porque eso es actuar contra su propio país? Esa misma pregunta me la hizo mi esposa anoche, porque ella ve este espacio y conoce la posición nuestra en Línea por Línea, conoce la posición de Línea por Línea. Estados Unidos está obligado a hacer algo, de no intervenir. De hecho, los venezolanos pensaron el miércoles pasado, y por eso salieron a las calles en masa. Fue una gran multitud que logró concentrar Guaidó, que era que los aviones venían por ahí, que Estados Unidos iba a invadir. Ellos volvieron a llamar a las calles ayer. Señores, les estoy diciendo esto, ustedes pueden verlo en las redes sociales. El miércoles pasado, la semana pasada, fue una multitud impresionante la que concentró Guaidó en dos avenidas principales que entraban en diagonal, como en forma de V, hacia la esquina donde él estaba. Ayer volvieron a salir y yo conté, no llegaban los grupitos, 40, 50, 70. Dijeron, no, porque nos estamos concentrando hoy por barrio, hoy damos este grupo aquí. O sea, porque no lograron concentrar, porque el venezolano no está impuesto a eso. El venezolano vivió bien desde los 70 y había algunas pobladas y cuestiones. Más sólida que tenía México. Entonces, señores, los gringos están obligados, los norteamericanos, a hacer algo. Yo pienso, lo que intuye Julio Valenzuela, que no le queda otro camino que seguir llamando, van a seguir cortándoles cuentas a Maduro, y ellos van a provocar o van a buscar de cualquier modo una reunión con Maduro. Lo que le queda a los norteamericanos, no hay manera de que Estados Unidos... Lo que planteó Línea por Línea hace mucho, ¿eh? No hay manera de que Estados Unidos pueda entrar ahora. Primero, no tienen esos recursos. De hecho, retiraron 2.000 militares que tenían en Siria porque tienen un problema de presupuesto. No porque Estados Unidos no tenga los recursos, puedan decirle al Tesoro, mira, imprímeme ahí 30.000 millones, que son eso lo que imprimen. Estados Unidos manda a la impresión de esos billetes a la banca privada norteamericana, y por eso ellos pagan un interés. Quien hace la impresión de los dólares no es el Estado. Quien hace la impresión de los dólares es la Reserva Federal, compuesta por todos los bancos de Estados Unidos. Manda a imprimir, imprímeme ahí, aunque sea inorgánico, 20.000 millones o 30.000 millones, o lo que fuere. Es que ahora mismo hay un problema interno en Estados Unidos. Tienen un problema de su presupuesto, pero además tienen el problema de la advertencia rusa. Y ya los norteamericanos saben cómo le fue en Siria, que en Siria hubo grandes problemas y Bashar al-Assad sigue ahí. Destruida la ciudad, pero ahí perdieron todos. Todos los recursos que tuvo que invertir Estados Unidos manteniendo esos militares allá. A acometer otra empresa, como decía la semana pasada, ¿están dispuestos los norteamericanos, así me despedí, a acometer esa empresa de enviar militares a Venezuela? Porque tan pronto le cerraron las cuentas a Nicolás Maduro en Cisgo, la gente vio la marcha de militares, prácticamente PDVSA está militarizada. O sea, tú me cierras la cuenta y yo no te despacho petróleo. Entonces tú vas a venir por la fuerza con cañones a que yo te saque el petróleo. O sea, es a ese nivel que están las cosas. Entonces, la lectura que yo tengo de esto, para los yanquis no verse desmoralizados con ese poder hegemónico y esa fuerza militar, y es lo que lee línea por línea Julio Valenzuela, es que Estados Unidos se va a empeñar ahora y va a aceptar. Creo y me atrevo a vaticinar que en las próximas semanas se estarán sentando en México, en Uruguay, que ya pusieron sus países, sus estados, tanto el gobierno uruguayo, que está a favor de Maduro, como Andrés López Obrador, sí. Cualquier lugar neutral, para sentarse con los representantes de Maduro y los representantes norteamericanos. Porque es que Guaidó, señores, ¿de qué manera Guaidó puede administrar y hacer llegar este dinero con sus ejecutorias al pueblo venezolano? ¿A través de cuáles instituciones? Pero es que la gente se está volviendo loca. Pero además, señor, yo le voy a decir algo. Yo estoy en absoluto desacuerdo con la posición adoptada en esa parte con la República Dominicana. Señores, eso siente un mal precedente. Y es que cualquiera en una nación libre, democrática, puede decir, porque a los gringos no les convenga, porque ahora mismo yo les cierre, ¿qué operaciones tenemos con los yanquis aquí? Mira, no me conviene que lo que yo cierre, pues te voy a poner a Juan de la Cruz, que rijo como presidente. Estados Unidos apoya a Julio Valenzuela.
Entonces, ¿cómo tú te sentirías cuando vengan las naciones y digan, sí, nosotros apoyamos a Julio Valenzuela, y crear esas crisis y esos problemas de división de la sociedad para hacerle solamente la vida imposible? No porque odien a Maduro, créanme, los Estados Unidos no odian a Maduro. Ni Maduro, el problema aquí son los intereses, es su petróleo. A Estados Unidos le importa un carajo Maduro, no le odian, yo sé que no le tienen repulsa. El problema es que los chavistas han impedido que los norteamericanos operen a sus anchas en Venezuela. Y Chávez comenzó a expropiarle sus vainas, sus propiedades. Y es por ahí que vienen las vainas. Que cuando los gobiernos no comulgan con los intereses de las potencias, en este caso los norteamericanos, inmediatamente caen en desgracia. ¿Quieres examinar? Noriega. Yo te voy con 1000 casos ahora mismo. Claro. O sea, la operación Cóndor fue para colocar a los dictadores en América Latina y llevarse a los gobiernos de corte popular y que comulgaban con el pueblo. Pero también cuando las dictaduras no le convenían, le cerraban la llave. Juan Bosch, el caso de Juan Bosch. O sea, pero se viene cocinando esto desde hace un tiempo. Recuerden ustedes lo que pasó en Brasil. Cuando sacan a Dilma, el único pecado de Dilma fue que unos fondos que eran para una cosa, lo mandó para otra. Pero ni siquiera se le pudo acusar de corrupción. Entonces, pero el gobierno de Dilma, la gestión que había hecho Lula, había conectado muy bien con los propios intereses brasileiros de la mayoría. Y había que desmontar eso, y había que sacarlo. Y es el caso de Venezuela. Ahora, a mí me preocupa mucho ver esa posición tan complaciente de República Dominicana. No me gusta. El último país en América. Aunque dominicanos no están de acuerdo con la intervención militar, no estoy de acuerdo con que hayan apoyado, debió quedarse neutro. Pero fue neutral. Muy tibia. Sí, de verdad muy que tibia la posición. No me gustó. Y por muchas razones, incluyendo razones históricas, República Dominicana debió haber sido mucho más cuidadosa en su posición. Quedarse neutral, como yo decía, ni para la izquierda ni para la derecha, sino quedarse ahí neutral en el centro. A mí no me sorprende porque quién es nuestro canciller, aunque la cosa va más allá de ahí, pero solo pregúntese usted de qué línea política, incluso internacional, ustedes vieron esta semana la reunión de la Internacional Socialista. No, pero este hombre, el presidente español, y ya los españoles lo denunciaron, seguro viene con algún envidia. Oye, un presidente de un país como España se atreve a ser muchacho de mando de venir y que como dominicana está coordinando, le está presidiendo el Consejo de Seguridad, no permanente, sí. A coordinar alguna cosa, inmediatamente los medios españoles, que allí sí es verdad que son independientes la mayoría, dijeron, no, mira, lo que ve este hombre, la República Dominicana, es a buscar cómo seguir persuadiendo a los dominicanos, al presidente Medina, que el presidente Medina en esa parte, no sé cómo el presidente Medina cayó en eso y no se mantuvo neutral. Aunque no apoyamos la intervención y Dominicana sigue siendo partidaria de una solución pacífica, negociada, sin embargo apoyamos la posición de Estados Unidos, que sienta muy mal precedente en América Latina y los pueblos democráticos, y una violación flagrante al derecho internacional y a principios que dieron origen a OEA y a ONU, la no intervención y la autodeterminación. Oye, era muy fácil adoptar la posición que responsablemente adoptó México. Bueno, nos acogemos a la autodeterminación de los pueblos. Bueno, vamos a hacer una pausa y cuando retornemos, la ciencia en línea con Ricardo García. La danza de la vida se viste de un color popular. Popular, la pintura. Es la hora de dar un paso adelante, de mirar con satisfacción los logros del pasado
y sobre todo de apostar a un futuro cada vez mejor, lleno de oportunidades, bajo un nuevo estilo de liderazgo, renovado, innovador y visionario, que incorpore a más jóvenes y mujeres al gobierno y al partido del cual pertenezco. Yo estoy comprometido con esa tarea y con el pueblo dominicano. Estoy dispuesto a trabajar sin descanso para cumplir mi palabra y ganarme la confianza de toda la ciudadanía. Los invito a acompañarme a seguir sumando voluntades y sembrando esperanza por todo el territorio nacional. Les pido al pueblo que se una a este proyecto, a esta marea de entusiasmo, de alegría y deseos de hacer las cosas bien, que sean parte de esa gran mayoría que solo quiere el progreso de nuestro país. En EDESTE ponemos nuestras oficinas en tus manos. A través de la nueva oficina virtual podrás realizar pagos a varios contratos, solicitud de factura ecológica y pago domiciliado. Buscar las oficinas más cercanas, cantidad de agentes disponibles y clientes en espera. Ver consumo en línea de clientes telemedidos. Adaptable a todos tus dispositivos. Sencillo y sin complicaciones. Ingresa a www.edeste.com.do. En EDESTE estamos más cerca de ti. Desde y hacia tu trabajo, hazlo con precaución. Así evitas accidentes en trayecto. En la ARL trabajamos por tu seguridad. Administradora de Riesgos Laborales. Prevé, protégete, reporta. En Afimosa, ven y elige el color, la marca, el año y el kilometraje. Acceso a más de 20.000 unidades por semana. Recibimos tu vehículo y te financiamos con la mejor tasa del mercado. Afimosa, el único dealer que te trae por encargo el vehículo de tu preferencia, ahorrándote hasta un 20% del costo. Y en solo 30 días se lo ponemos en la puerta de tu casa. Avenida Circunvalación, número 5, Los Ríos, Distrito Nacional. Contactos 809-372-4470. Afimosa, el dealer. Día a día, vistiendo las huellas de sueños, sembrando los surcos de esfuerzo. Camina mi pueblo, cantando al futuro, unidos por siempre. Sudando esperanza, caminando de frente, oh, día a día, abriendo un surco pa' que el sueño quepa, día a día, haciendo el camino para que el mañana crezca. En Senasa celebramos nuestro 15 aniversario brindándote nuevas oportunidades para alcanzar lo que sueñas. Senasa, día a día trabajando para ti. Y ahora en Línea por Línea, la ciencia en línea con Ricardo García. Gracias amigas y amigos por continuar con nosotros en Línea por Línea. Y ahora la ciencia en línea. Hoy traigo para ustedes una planta muy conocida en República Dominicana. En el sur le dicen Balla Honda negra. Para nosotros los ibaeños es sencillamente aroma. Y la aroma, una planta común, que a veces se comporta como una invasora porque sus semillas germinan bastante y los animales pueden dispersarla, ¿verdad?, al consumir los frutos. Pues la aroma es útil como madera para poste, madera para construcción rural, pero también una planta de alto valor melífera, es decir, en la producción de miel, y por eso los apicultores la valoran mucho. Es una especie nativa que está distribuida desde México hasta Sudamérica, llega hasta Argentina. En medicina popular es ampliamente conocida, sobre todo cuando hay problemas expectorantes, aunque algunas informaciones
dicen que tiene cierta toxicidad, sobre todo su corteza. Es una planta que no se encuentra bajo ningún grado de amenaza de extinción por la facilidad con que se produce. Se llama Acacia macracantha o Vachellia macracantha, le repito, una especie nativa que usted va a encontrar en amplias regiones del país. Solo en las zonas muy altas va a escasear o va a desaparecer. Acacia macracantha, más abundante en las zonas áridas, semiáridas, pero también en parte de los bosques húmedos. Bien, gracias maestro por esa especie que cada semana trae aquí, por esas informaciones tan importantes, relevantes, que ayudan a nuestra población, a nuestra sociedad, a cuidar y a dar mejor uso a las especies medicinales, maderables, ornamentales, exóticas, nativas y endémicas. Señoras y señores, a todos y todas, como siempre, las gracias por el favor de su sintonía. Recordarles ver el documental Libia, antes y después de Muammar Gaddafi. Dos datos que se me quedaron brevemente. Allí los estudiantes, Ricardo, amigos televidentes, en el gobierno de Muammar Gaddafi, aquellos estudiantes que terminaban su carrera y no podían encontrar empleo en el momento, se hizo un estudio, fuese ingeniero, médico, lo que fuere, el gobierno le garantizaba el salario promedio de esos profesionales hasta que consiguiesen trabajo. Y a las personas que se dedicaban a cultivar la tierra se les daba maquinaria, equipos, tierras y animales por el gobierno para que la cultivaran. ¿Qué teníamos allí? ¿Un protector de su población o un demonio? Un protector. Muy buenas tardes a todos y todas.